Vamos a enterarnos acerca de el problema de la desaparición de los niños. Así es. Missing Children dice que recibe 4 a 5 denuncias por día de casos de desapariciones de niños. Estos números pueden llegar a escalar a 1.460 denuncias por año. La mayoría de estos casos se trata de mujeres entre 12 y 13 años del Gran Buenos Aires. La mayoría de ustedes por ahí piensa que la mayoría de estas desapariciones son desapariciones forzadas en las que puede haber una red de trata detrás de esto. Pero no siempre es el caso. También puede tratarse de un secuestro familiar en la que el padre de uno de estos menores lo aleja de la familia en medio de un conflicto que sucede dentro de esta familia. También puede haber fugas voluntarias o accidentadas en la que uno de los chicos se puede enojar con su familia, se va de la casa, por ahí a la casa de un amigo o de una pareja, y no vuelven a saber dónde se encuentra. Esto fue algo que pasó hace 2 semanas, el 16 de mayo, con Mayra y Melina, que eran 2 chicas de 12 y 13 años en el barrio de Agronomía de la ciudad de Buenos Aires, que desaparecieron y por suerte fueron encontradas con vida 3 días después. Claro, lo que pasa es que se produce toda una alerta y una alarma que necesariamente involucra no solo a las fuerzas de seguridad, sino a los ciudadanos de todo el país que están pendientes de la resolución de estos casos. Así es. Para este tipo de desapariciones en las que se puede creer que corre riesgo la vida del menor, se creó Alerta Sofía por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Alerta Sofía funciona para buscar en conjunto con otros tipos de organismos dentro de nuestro país, como pueden ser los medios de comunicación, la justicia, la sociedad misma y las fuerzas de seguridad, obviamente, para buscar a los menores en casos de riesgo. Alerta Sofía se llama así porque fue creado a partir de Sofía Herrera, que fue una niña que en 2008, cuando tenía 3 años, fue perdida en el camping de Río Grande, en Tierra del Fuego, y que 17 años después todavía no saben dónde se encuentra. Para saber más de este tema, vamos a estar hablando con Ana Rosa Llobet, que es la presidenta de Missing Children. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes y con su audiencia. Y por favor, aclararles Ana, todo lo que necesiten. Estamos queriendo interiorizarnos sobre esta problemática porque en general cuando vemos que ocurren estos casos de inmediato lo asociamos con la comisión de un delito, lo asociamos con una red de trata. ¿Esto es lo más habitual o lo más excepcional? Es lo más, yo creo que en general es lo más excepcional. Tengamos en cuenta que de esas 3 o 4 denuncias que se producen diarias que mencionó Mercedes recién, la gran mayoría, el 95% de esas denuncias son resueltas positivamente, sin que haya habido ningún caso de trata o de cualquier otra cuestión involucrada en términos generales, estoy hablando, ¿no? Sí. Por supuesto, cuando nosotros tenemos en este momento 125 chicos publicados en nuestra página, de los cuales hay 42 chicos que se perdieron siendo menores y ya son adultos. Es decir, que hace 20 o 30 años que se perdieron. Sí. El caso de Sofía Herrera, que mencionó también Mercedes recién, bueno, son casos que nos permiten suponer... Perdón, eliminé un ruido molesto. Son casos que nos permiten suponer que puede haber detrás una cuestión de trata de personas. Seguramente en algunos de esos casos es así. El tema es que al no tener el dato concreto de qué fue que pasó con esos chicos, nosotros podemos hacer hipótesis nada más, pero no tenemos casos certeros en donde uno haya verificado realmente que hubo un caso de trata de personas. ¿Alguna vez sospechamos que detrás de algunos de los chicos que buscamos hay una cuestión de esas? Pero también sucede que cuando una adolescente es captada por alguna de estas redes y logra liberarse, difícilmente cuente qué fue lo que pasó, por lo menos a gente como nosotros, que somos simplemente una organización que ayuda
en la difusión de la búsqueda y en el sostenimiento de la familia. Tampoco tienen por qué darnos ningún tipo de explicación, porque acá lo importante para nuestra organización es que estamos mostrando las fotos de los chicos y que a través de esa difusión logramos saber qué es lo que pasó con ellos, logramos que sean encontrados y todo lo demás involucrado en su desaparición es un objeto de interés para la justicia, para los servicios locales, para los equipos de psicología, y no para nosotros que somos simples difusores de la búsqueda. Ana, te quería consultar, ¿cómo es el paso a paso de un operativo de búsqueda por desaparición? Bueno, la forma más habitual en que recibimos denuncias es a través de las comisarías, de las fiscalías y de los juzgados. Es decir, se comunican con Missing Children, nos envían la correspondiente denuncia. Nunca publicamos un niño que se ha perdido y sin que haya de por medio una denuncia policial de averiguación de paradero. Claro. Nunca, porque tenemos que tener ese respaldo legal, porque publicar la foto de un menor no es una cuestión que se puede hacer con tanta facilidad. Entonces necesitamos ese respaldo. La mayoría de los casos vienen a través de la justicia o de las comisarías. ¿Y qué es el Alerta Sofía? Sí, Ana, adelante, sí. También recibimos a través de redes sociales, y eso me importa mucho decirlo porque la gente tiene que saber que a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, pueden enviarnos denuncias, nosotros nos comunicamos, asesoramos y previa denuncia de averiguación de paradero y empezamos a intervenir. Te consultaba cuáles serían los criterios para que se ponga en marcha el Alerta Sofía y qué implican, qué es. Bueno, el Alerta Sofía se ha activado 6 veces desde que existe. Creo que 2013 se implementó el Alerta Sofía. ¿Por qué no se activa? Partamos de la base de que cada vez que se pierde un niño, ese niño está en riesgo. Todos. Aún los adolescentes. Aún el adolescente que se va voluntariamente de su casa, una vez que está en la calle, está en riesgo. O sea que si fuera por ese motivo, el Alerta Sofía debería funcionar todo el tiempo. Pero obviamente, como es una alarma, si la alarma se activa todo el tiempo, 3 o 4 veces por día, evidentemente no funciona como alarma. Claro. Entonces, se establece como protocolo para activar el Alerta Sofía que la causa muestre una situación de altísimo grado de vulnerabilidad del menor. Y generalmente los más chicos, que son los niños como Loan o como Lian o como Guadalupe Lucero, que son chiquitos, muy chiquitos, que se han perdido y que hay altísimo riesgo de vida. En esos casos se activa, tiene que intervenir un juez, el protocolo es muy lento, lamentablemente, y se está trabajando en mejorar el Alerta Sofía porque evidentemente de los 6 casos en que se activó, solo en 3 funcionó y dio resultados, ¿no? Mira. Entonces, ¿quién lo decide? ¿La autoridad judicial o la autoridad política o administrativa? No, un juez. Un juez lo tiene que solicitar. Y el Sistema Federal de Búsquedas, el CIFEBU, es el organismo que se ocupa de evaluar la situación y de determinar si amerita o no la activación de la alerta. Y cuando se activa la alerta, que hay como una comunicación a todas las fuerzas de seguridad provinciales, nacionales. Es una comunicación masiva en todo el país. Los medios adhieren inmediatamente y se difunde de una manera extraordinaria la búsqueda. Y también lo importante de la alerta es que se centraliza en el 134 toda información valiosa para la búsqueda, ¿no? Esa concentración de la información en un número específico
hace que no se pierda información, que no haya diversas líneas de acceso a la búsqueda, porque está todo concentrado en un mismo número. Ana, perdón, te quería consultar, ¿cómo es el acompañamiento a las familias durante y después de una desaparición? Bueno, nosotros nos comunicamos inmediatamente con las familias una vez que recibimos el pedido de ayuda. Esa parte de nuestra tarea es importantísima, porque hay que tener en cuenta que muchas veces los organismos oficiales tienen una cierta burocracia, una cierta frialdad frente a una situación tan trágica como es la pérdida de un hijo en un caso de los que nosotros intervenimos, ¿no? Entonces, a veces la familia necesita alguna palabra de contención, de ayuda, y sobre todo cuando pasa mucho tiempo, esas familias que están años buscando a sus hijos, y que la justicia necesariamente, después de un tiempo de investigación y después de haber llegado a agotar las medidas que la justicia tiene a su alcance para poner en funcionamiento, esa familia muchas veces se siente abandonada. Nosotros, una de nuestras funciones es sostener las búsquedas a través del tiempo, seguir comunicándonos con esa familia y que esa familia sepa que hay alguien que está mostrando todavía la foto de sus hijos. Esa parte es para nosotros importantísima y creo que es lo que la gente agradece mayormente, ¿no? El sentirse acompañados cuando sienten que ya nadie, ni la justicia, ni las fiscalías, ni las fuerzas de seguridad están buscando a sus hijos. Nosotros publicamos todos los días fotos de los chicos, de los de hoy y de los de antes, de los que siguen faltando. Ana Rosa, comentabas que en las 6 oportunidades en las que se activó la alerta Sofía, en 3 casos efectivamente se hallaron a los chicos. ¿Estos casos estuvieron vinculados con cuestiones intrafamiliares? ¿Eran cuestiones más delictivas de una red de trata? ¿Cómo fueron esas historias? Bueno, hay matices que uno no puede determinar. El primer caso fue una chiquita que se llamaba Abril Cavalier, que fue encontrada, no recuerdo exactamente, yo no estaba en la organización, no recuerdo los detalles de la pérdida de esa nena. Después se perdió, no sé si recuerdan de la niña M. Sí. Sucedió hace unos años que la encontraron y estaba con un señor que estaba en situación de calle, que andaba en bicicleta. Me acuerdo perfectamente. Que se fue de provincia a capital, sí. Sí, andaba se llevó la chiquita, la nena vivía en la calle, así que fue realmente un caso en que uno no sé si no podríamos hablar de trata de personas, porque era una situación muy particular, un hombre que se la llevó, no se sabe bien por qué, la llevaba con él y la acompañaba. Tenemos las imágenes claritas de la nena al lado de la bicicleta caminando al lado de este señor. Y la tercera, que fue efectiva y que creo que tuvo que ver con la alerta Sofía en forma fehaciente, fue la de las bebés la bebé de Salta, de Tartagal, que fue robada de un hospital, que se implementó la alerta Sofía con una rapidez inusitada, porque se sintió realmente la urgencia de publicar, y que hizo que los captores la abandonaran en una plaza a las pocas horas de haberse activado la alerta Sofía, ¿no? Qué importancia, ¿no? Lo que estás mencionando de la rapidez de reacción del sistema, que solo ese hecho es determinante para el hallazgo del chico, ¿no? Claro, porque el hecho de disuadir a quien está reteniendo un menor es cuando se encuentra un país entero que está alertado, los mismos captores, si se activó dentro de las primeras horas, porque fíjense que en la primera hora, que nosotros llamamos hora de oro, es la hora en que el chico está dentro de un contexto más o menos cotidiano, habitual. Pasadas las horas, el niño puede haber sido llevado inclusive
más allá de las fronteras del país. En el caso de Lian de Córdoba, no sé si se acuerdan, en el mes de febrero, Sí. que también fue muy mediático, se tardó mucho en hacer la denuncia también. Se denunció a las 8 de la noche habiéndose perdido el niño a la hora de la siesta. Y se tardó también en activar el alerta. Sí. Entonces, todas esas horas, cada minuto que pasa cuando se pierde un niño, cada minuto es tiempo perdido, ¿no? Cada vez es Tiempo más difícil encontrarlos también. que dificulta aún más la búsqueda. Con respecto a los casos de Loan, a los casos de Lian que están mencionando, que son los casos más recientes que todos tenemos en nuestra memoria, ¿ustedes como organización tienen alguna mirada, tienen alguna hipótesis de qué pudo haber pasado? Bueno, nosotros nosotros no intervenimos en la investigación. Sino en el acompañamiento. Claro. Nosotros no conocemos la causa. Justamente ayer que nos enteramos, obviamente, de que la causa de Loan se completó la investigación y ya se eleva a juicio. En muchos medios nos preguntaban qué nos parecía, qué podíamos opinar. Nosotros no podemos opinar sobre la causa porque en ningún momento tenemos acceso a la investigación. Nosotros cumplimos este rol de difusión y por supuesto que tenemos nuestras propias hipótesis y creemos que pasó, y como todos, ¿no? Como el resto de la gente, y más aún con nuestra experiencia, podemos suponer distintas cosas, pero bueno, tampoco es nuestra función establecer o difundir hipótesis que de ninguna manera podemos corroborar. Máxime, no, perdón, Mercedes, digo, máxime cuando alrededor de estos procesos empiezan a aparecer otras, en general, me imagino, Ana, usted me lo dirá, otras situaciones no deseadas, ¿no? Extorsiones, todo tipo de delitos, aprovechadores, estafadores, supuestos investigadores expertos que quieren rodear a la familia y obtener algún beneficio económico. Digo, detrás de una tragedia tan grande aparecen todos estos vividores, ¿no? Sí, es un horror que suceda eso, pero sucede, bueno, la corrupción que envuelve el caso de Loan es muy alarmante, porque está hablando de una desprotección absoluta de la infancia en manos de gente que ocupa cargos, a veces políticos, a veces dentro de las fuerzas de seguridad, y que de alguna manera, bueno, nos hacen pensar que hay una tremenda desprotección de los chicos, sobre todo cuando hablamos de zonas complejas, como son zonas de fronteras en nuestro país, que nos inquietan aún más que cualquier otra zona en donde estos casos se producen, ¿no? Corrupción y encubrimiento político ahí en ese caso también. Las dos cosas, ¿no, Ana? Ana, Sí, entonces, para colaborar como comunidad, lo que vos pensás que debemos hacer es informarnos y llamar al 134 en caso de tener información. En el caso de la alerta Sofía, sí, que ya te digo, es poco habitual que se active. Pero para cualquiera de los chicos que estamos buscando, la forma de colaborar es prestar atención, compartir en las redes sociales los flyers. Nosotros subimos 4 o 5 flyers por día. Sí. No cuesta nada, es un segundo que lleva compartir en la historia o en el feed, hablando de Instagram, la imagen de uno de los chicos que está perdido. Tener los ojos abiertos y tener el compromiso de avisar si ven algo. Hubo un episodio hace un par de años de un chiquito de José Cepaz que se había perdido, un niño discapacitado que se había ido solito y lo encontró una señora, lo vio solito en calle Corrientes, en la puerta de un negocio, se dio cuenta que el nene estaba desprotegido, lo miró, se le ocurrió mirar la página de Missing Children, lo encontró, nos avisó y se quedó con el niño, se quedó con el chico hasta que la mamá
llegó a buscarlo. Por supuesto que intervino la policía también, ¿no? Claro. Pero quiero decir, ese tipo de compromisos es lo que ayuda. Cuando la gente se dispone a decir, bueno, si me tengo que demorar un poco, me demoro, pero no voy a dejar pasar que hay un niño que está en la calle solito y necesita ser ayudado. Totalmente. Para el caso en que esté perdido, o obviamente para cualquier otra situación que amerite nuestra atención, ¿no? Nuestro lema es: gracias por prestarnos tus ojos. Así es, Ana, sí, solidaridad, empatía, ponerse en el lugar del otro, todas esas cosas que hacen que como sociedad seamos un poquito mejores, ¿no? Sí, les voy a pasar el teléfono oficial de Missing Children, que es el 11 41 57 31 01. En ese teléfono recibimos tanto pedidos de ayuda de la gente que necesite conectarse con nosotros, o cualquier dato que sirva para poder encontrar a alguno de los chicos que publicamos. A veces el dato puede no ser certero, la gente puede pensar no estoy segura. Siempre es bienvenido el dato, porque el dato se corrobora. Si sirve, tenemos la alegría de haber encontrado un chico. Si no sirve, bueno, se descarta. Además, esa comunicación puede ser anónima, no necesita ni siquiera dar el nombre. Con dar el dato puede servir para encontrar a alguno de los chicos que tienen que volver a su casa. Ana, muchísimas gracias. Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children Argentina. Repetimos el número de Missing Children por cualquier información que tengan: 11 41 57 31 01. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, porque ustedes cumplen un rol importantísimo también cada vez que difunden una de nuestras búsquedas. Así que gracias a ustedes. Gracias a vos.